Damos gracias al Señor por el permitirnos una vez más, como cada semana, el poder reunirnos y recibir este alimento espiritual que nuestro Padre maravilloso tiene para todos y cada uno de nosotros. Es muy importante el que nosotros podamos ir entendiendo el carácter de nuestro Padre, desde la perspectiva de saber y entender que el propósito que siempre Él tuvo en su corazón para con el hombre no fue más que el que efectivamente Él se pueda convertir en nuestra vida. La idea central de Dios con el hombre nunca fue hacer una entidad distinta o separada de Él, sino una entidad absolutamente unida a Él. Y esto lo vemos cuando el Señor Jesucristo hablaba de que Él y el Padre son uno, y que nosotros también como iglesia, al unirnos efectivamente a nuestro Padre, somos uno con Él, somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, lo cual nos da la idea central de que efectivamente el Señor siempre ha querido que la vida de Él, los pensamientos de Él, todas las características de esa vida, todas las virtudes de esa vida, efectivamente sean nuestras virtudes, se conviertan en nuestra bendición y se conviertan efectivamente en todo lo que nosotros podríamos obtener y recibir. Y ahora, obviamente, sabemos que el hombre, al haber caído en desgracia, desde que Adán nos legó una herencia de muerte y de pecado, eso se perdió. Pero sin embargo, sabemos también que por Jesucristo nuevamente, ¿verdad? Hemos vuelto a tener este derecho. Ahora cabe que nosotros primero lo querramos tener, lo querramos recibir, querramos tener acceso a este derecho y que permitamos que nuestro Padre trabaje en una renovación absoluta y total de nuestro ser. Es importante ahora que la vida de Cristo, que ya está en nosotros, esa vida está en ti con todas las capacidades y atributos que tiene. Esa vida ya es nuestra. Nosotros hemos sido engendrados por nuestro Padre y Él ha puesto la semilla de su vida en todos nosotros. Por tanto, ¿verdad? Esa semilla es necesario que efectivamente sea recibida en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, de tal manera de que efectivamente esa vida comience a tener evidencia dentro de cada uno de nosotros y esa vida comience a ser nuestra experiencia, porque esta es la vida que vamos a tener por siempre, ¿no? Lo que nosotros hoy vivimos fuera de Cristo no es vida. De hecho, Él dice que fuera de Él nada podemos hacer, y lo que vivimos nosotros fuera de Cristo realmente no es más que muerte, muerte y condenación. Así que el Señor lo que ha hecho básicamente es darnos una vida nueva en la cual todos nosotros tenemos la capacidad de poder conocer, ¿verdad? A nuestro Padre, conocer la vida que Él nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros y comenzar efectivamente a recibir los beneficios a partir del día de hoy. Nunca pensemos que esta vida es algo que vamos a tener a futuro. No, no, esta vida es algo que ya tenemos nosotros hoy y que está a nuestra disposición el que podamos hacer efectivamente nuestro todo aquello que nuestro Padre de alguna manera nos ha legado por medio de Jesucristo. Ahora, para que nosotros comencemos a tener más contacto con esta vida, es importante que nuestra visión de lo que nuestro Padre es, ¿verdad? Nos sea revelada en nuestro espíritu para que aquella relación que normalmente nosotros heredamos por nuestra religión, por nuestra costumbre, por nuestros padres, vaya de alguna manera borrándose de efectivamente nuestro criterio y nuestro entendimiento de todo lo que nuestro Dios es. Y en este sentido es muy importante el que sepamos, ¿verdad?, la obra que Dios ha hecho realmente a nuestro favor para que nuestro criterio, nuestro entendimiento de lo que es nuestro Padre
tenga efectivamente también dentro de esta perspectiva un sustancial cambio. Porque de lo contrario, ¿verdad? Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar respecto de lo que el Padre es para nosotros, respecto de lo que Dios es para nosotros, entonces será muy difícil el que nosotros podamos relacionarnos con Él al punto en que seamos capaces de poder recibir todos los beneficios de esa vida. Si nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Todavía como un Dios lejano, todavía como un Dios complicado, un Dios difícil, un Dios más fiscal que Dios, es evidente que no vamos a podernos acercar con libertad a relacionarnos con el Señor, porque efectivamente su implacabilidad lo que haría básicamente es que nosotros no podamos aceptar todos los beneficios que Él nos haya dado. Ahora, el problema es que el hombre ha distorsionado la persona de Dios. El hombre se ha generado y se ha creado a través de la religión, a través de las leyes, a través de la cultura, a través de su propia moralidad, a través de lo que el mundo entiende, lo que es Dios, ha creado su propio Dios, ha imaginado a un Dios. Y normalmente, ¿verdad? Este Dios, el que nosotros efectivamente tenemos, se parece más a un Dios de ira que al Dios de paz. Yo quisiera que en Hebreos 13:20 al versículo 22, ¿verdad? El día de hoy podamos sacar nuestra charla y algunas verdades espirituales que creo que van a ser muy oportunas, que tienen que ver simple y sencillamente con el hecho de quién es Dios para nosotros, de cómo efectivamente nosotros a través de nuestro espíritu debemos ir recibiendo la revelación de lo que nuestro Padre es y en función de entender quién es Él, vayamos obteniendo todos los beneficios que Él ha determinado para todos nosotros. En Hebreos 13, capítulo 20, versículo 22, la escritura dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto está en el versículo 20 y 21 del libro de Hebreos 13. Repetimos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aquí queremos primero mirar un pequeño extracto de lo que este versículo nos quiere decir y ahí vemos que, digamos que un extracto mucho más singularizado de este versículo es, y el Dios de paz, ¿verdad? Os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y el Dios de paz os haga aptos, ¿verdad? Para que nosotros hagamos su voluntad. Que el Dios de paz nos haga aptos para que nosotros hagamos su voluntad. La idea de nuestro Padre es que efectivamente si es que desde su lado, ¿verdad? Él no hace lo que deba hacer para que nosotros incluso hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Es imposible que por nuestras propias capacidades nosotros lo podamos hacer. Pero antes de ir efectivamente un poco al centro de esta palabra,
Lo primero es entender que para que efectivamente Dios, ¿no es cierto?, hoy tenga la capacidad de poder hacernos aptos para que hagamos su voluntad, antes, definitivamente, Él tuvo que trabajar desde la eternidad, ¿verdad? Y aún sigue trabajando en función de que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? De lo que significa Dios. Y por eso arranca esta palabra, ¿no es cierto?, indicándonos un atributo maravilloso de Dios, un atributo eterno, un atributo que siempre ha tenido, que nunca ha cambiado. El problema es que el ser humano distorsionó este atributo y lo sigue aún distorsionando a través de los tiempos y de la historia. Y este principal atributo es, y el Dios de paz, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros eh, efectivamente una calificación de la persona de Dios, ¿verdad? Él es el Dios de paz. Muy por encima de lo que muchos nosotros podríamos creer, y ahí es donde viene la primera perspectiva, ¿verdad? Cómo yo veo a Dios, cómo yo me estoy relacionando con Él. La Escritura nos muestra que una de las características maravillosas y principales de nuestro Padre es que Él es un Dios de paz. Él es el Dios de paz, el Dios de paz. Es decir, particularizando la idea de que efectivamente uno de sus atributos es que si la paz existe, que existe, Él es el Dios de la paz. Él es el Dios de paz, ¿no? Y efectivamente nosotros sabemos que la paz tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con el hecho de que nosotros, ¿verdad?, estemos a cuentas con Dios, que nosotros estemos reconciliados con Dios, que nosotros desde nuestro entendimiento no debamos absolutamente nada a Dios, que no sea, ¿verdad?, el amarlo por todo aquello que efectivamente Él ha hecho por nosotros. Pero sin embargo, aún ese amarlo, ¿verdad?, tiene que ver directamente con una obra que Él ha hecho en nosotros, por medio de nosotros, ¿verdad?, a través de Jesucristo, para que podamos nosotros conocerlo a Él desde esta perspectiva como el Dios de paz. Entonces, primero, quisiera que nos enfoquemos un poco en esta perspectiva, en esta calificación, el Dios de paz, ¿verdad? Él siempre ha sido el Dios de paz y no contrario, que sería lo contrario, un Dios de ira. Él siempre ha sido el Dios de paz y no un Dios de ira. De hecho, en Romanos 1, la Escritura nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, la ira de Dios solamente se revela a los hombres, ¿verdad?, que viven en la impiedad. Es decir, cuando el hombre es un hombre impío, tiene una percepción de Dios que tiene que ver con que Dios es un Dios de ira. Realmente, la ira de Dios se nos revela a nosotros cuando dentro de nuestra naturaleza, ¿verdad?, está la deuda todavía viva con Dios. Cuando nosotros nos sentimos deudores delante de Dios, cuando nosotros no hemos recibido, ¿verdad?, la bendición, el regalo y la gracia del perdón absoluto de nuestros pecados por la obra de Jesucristo, entonces siempre vamos a tener esta tendencia de mirar a Dios como un Dios de ira, más que como el Dios de paz, como un Dios de culpa, como un Dios de condenación, como un Dios de enojo, como un Dios implacable, como un Dios autoritario, como un Dios lejano, aún
Así es como efectivamente lo ve el hombre natural y aún también el hombre religioso, ¿verdad? Es exactamente lo contrario a lo que el Señor quiere mostrar que es, a lo que el Evangelio nos quiere mostrar que es. Porque por un lado Romanos nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, pero por otro lado la Escritura dice que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Es decir, hay dos formas, por llamarlo de alguna manera, en la persona del Señor que se nos revela. Cuando nosotros efectivamente nos encontramos, ¿no es cierto?, viviendo la impiedad o ejerciendo la impiedad, la impiedad, o la impiedad está operando en nosotros, a nosotros siempre se nos va a revelar un Dios de ira, un Dios de culpa, un Dios de condenación, un Dios de enojo, un Dios implacable, un Dios autoritario, un Dios lejano. Pero sin embargo, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos siendo operados por la gracia y la gracia está operando en nosotros se va a revelar, ¿verdad?, la justicia de Dios. Es decir, se va a revelar la vida de Cristo haciendo el trabajo por todos y cada uno de nosotros. La justicia de Dios es Cristo en acción. La justicia de Dios no es solamente que Él es bueno, que Él es justo, etcétera. La justicia de Dios tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo. La justicia de Dios es Cristo en acción. La justicia de Dios es Cristo pensando. La justicia de Dios es Cristo hablando. La justicia de Dios es Cristo deseando. Es Cristo haciendo. Es Cristo operando en cada área de nuestra vida. Así es como la justicia de Dios efectivamente se muestra a cada uno de nosotros. El Dios justo morando, operando, viviendo y haciendo lo que le es agradable a Él en nosotros por medio de Jesucristo, como hemos leído en estos versículos. Ahora, Dios, para poder quitar este entendimiento, ¿no es cierto?, que la mayoría de hombres todavía tenemos, aún en el ambiente religioso, aún en el ambiente cristiano. Todavía muchos efectivamente tenemos más una perspectiva y una visión de Dios que tiene que ver con la ira, con la culpa, con la condenación, con el enojo. Tenemos que ver, lo vemos a Él implacable, autoritario y, como hemos dicho, también lejano, pero para el Señor poder revelarse y mostrarse como lo que siempre ha sido, como lo que siempre ha sido. Él siempre ha sido el Dios de paz. No olvidemos que, como hemos dicho, la ira de Dios se revela, ¿verdad?, al hombre impío, porque Él está debiendo, porque Él en su naturaleza efectivamente debe a Dios y no es capaz de poder pagar la deuda. Entonces Él lo que está esperando es castigo. Y a esto es lo que la Escritura nos habla y nos llama de que cuando en nosotros todavía hay temor, por eso dice la Escritura que el amor perfecto echa fuera, ¿qué cosa? El amor perfecto echa fuera el temor. Una de las pistas, si queremos, ¿no es cierto?, comenzar a obtener es que cuando efectivamente nosotros recibimos el amor de Dios y el amor de Dios se comienza a perfeccionar en nosotros. El amor de Dios también tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. Cuando la vida de Jesucristo se comienza a perfeccionar en nosotros, cuando nosotros asimilamos toda la obra que Jesucristo ha hecho a nuestro favor y cuando nosotros asimilamos todo lo que el Hijo significa para el Padre, entonces el amor de Dios se comienza a perfeccionar en nosotros. Y a esto es lo que la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que el amor perfecto echa fuera el temor. Es decir, Cristo Jesús es el amor perfecto que echa fuera el temor. Porque, ¿verdad?, en Cristo, ya que nosotros hemos sido unidos a Él, ya no hay juicio, ya no hay ira, ya no hay condenación, ya no hay temor, ya no hay miedo, no hay lejanía, no hay autoritarismo, no hay implacabilidad, no hay enojo, no hay nada. Todo eso se acabó, ¿verdad? Entonces, claro, como nosotros estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para el Señor nosotros somos nuevas personas, para el Señor somos nuevas criaturas.
para el Señor somos una nueva creación, ¿verdad? Es decir, para el Señor, el hecho de que la vida de Jesucristo esté en nosotros significa el que nosotros hemos sido absolutamente aceptados y por Él seamos nosotros considerados como perfectos. Ahora, es necesario que esa perfección, es necesario que ese amor interno, que es el que Cristo se siga formando en nosotros, sea lo que nosotros debamos de alguna manera estar buscando permanente y continuamente para aferrarnos a esta realidad. Porque si es bien cierto, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve santos, Dios nos ve justos. ¿Por qué? Porque nos ha impartido la vida del perfecto, del santo, del justo. Por eso nos ve así. No nos ve porque seamos desde la perspectiva de la carne. Nos ve porque la vida de su amado Hijo ha sido derramada en nuestros corazones. El amor de su amado Hijo ha sido derramado en nuestros corazones. Y si esa vida ha sido derramada en nuestros corazones, entonces todo lo que esa vida es, ¿verdad? Ya que es una vida eterna, es la vida de su Hijo, es su misma vida en su Hijo, esto es lo que el Padre sabe que nosotros somos. Así es como Él nos trata ahora. Así es como Él quiere que nosotros nos relacionemos, como el Dios de paz. Pero como dije hace un minuto, para revelarse como el Dios de paz, Él mismo, porque nadie más lo podía hacer. Él tenía, ¿verdad?, que eliminar tanto del hombre como de la creación todo aquello que desde su posición caída y desde la muerte en donde se encontraba estaba distorsionando la realidad de Dios. Es decir, Dios tenía que quitar, Dios tenía que remover todo aquello que estaba impidiendo, ¿verdad? Tanto en la creación cuanto en el ser humano, que efectivamente nosotros podamos percibir, ver, entender y comprender a Dios como el Dios de paz y no como el Dios de la ira y no como el Dios lejano que efectivamente hemos estado comentando. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios para esto? Porque si es que Él no hacía este trabajo, jamás nosotros podíamos llegar a comprender y entender por nuestra propia mente natural lo que significa que Dios sea para nosotros un Dios de paz. Y es que el alcance de lo que nos comenta el apóstol y el Dios de paz es que efectivamente el Dios de paz que está en nosotros, ¿verdad?, se constituye, ¿verdad?, en nuestra paz, para que dentro de nosotros se reconcilie absolutamente todo aquello que se encuentra distorsionando esta realidad de la percepción que nosotros tenemos de nuestro Padre en este tiempo. Así que Dios, para poder quitar de en medio todas estas distorsiones, Él mismo, el Dios de paz, primero lo que tuvo que hacerse es hombre. Él tuvo que hacerse hombre, es decir, Él tuvo que rebajarse a nuestra semejanza de carne de pecado. Porque si Él no se hacía hombre, entonces nosotros no hubiésemos tenido otro hombre que, así como el primer hombre nos metió en un grave problema, nosotros necesitábamos otro hombre que nos saque de ese grave problema. Así como un hombre nos introdujo en la muerte, necesitábamos que otro hombre nos introduja en la vida o nos introduzca en la vida. Y por eso Dios, sabiendo esto, la única manera de poder vencer la muerte era que Él se haga hombre y que su vida venga en el hombre para que el hombre, ¿verdad?, tenga la capacidad de poder vencer todo aquello que hoy no permite que efectivamente el ser humano vea a nuestro Padre como el Dios de paz. Y ese hombre se llama Jesucristo. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, efectivamente, Él pueda cumplir toda justicia. Él pueda enfrentar
todas las luchas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todas las limitaciones y todas las debilidades que los seres humanos enfrentamos, pero que Él tenga que vencer a todas y cada una de ellas, que fue exactamente lo que hizo. Es decir, el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo, ¿verdad? Para que el Padre viva en Él y el Padre actuando en Él, no solamente que hable todo lo que Cristo hablaba, sino que también haga toda la obra de Jesucristo, el Padre actuando en Él iba desechando, iba venciendo e iba acabando con todos aquellos obstáculos que no nos permiten ver a Dios como el Dios de paz. Él se tuvo que despojar a sí mismo, él se tuvo que humillar a sí mismo para desde la condición de hombre venir a comunicar su amor, venir a comunicar su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros. Es decir, venir a comunicarnos su paz, porque finalmente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el amor, con la gracia, con la misericordia y todo lo que el Señor nos ha entregado, se resume, ¿verdad? En que ahora Dios es un Dios de paz para nosotros. Dios es nuestro Dios de paz. Dios es nuestro Dios de paz. Es decir, nosotros tenemos la paz de Dios ya en nuestros corazones, al punto que cuando Cristo, usted recordará, vino a este mundo y habló ya un poquito antes de irse con los discípulos, ¿verdad? En los días de su carne les dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Para eso vino el Señor, para entregarnos su paz. Ahora, su paz tiene que ver con la reconciliación, ¿verdad? De todas las cosas con nosotros. Primero nosotros reconciliados con Dios. Cristo es nuestra paz. Después nosotros reconciliados con los hombres. Cristo, ¿verdad? Es nuestra reconciliación con los hombres. Y cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestra paz y lo aterrizamos a cada circunstancia de nuestra vida, pues Cristo se puede constituir en la paz de nuestro matrimonio. Cristo se puede constituir en la paz de la relación con nuestros hijos. Cristo se constituye en la paz de la relación con nuestros hermanos, en la paz de la relación con nuestros padres. Cristo se constituye en la paz de la relación entre naciones. Cristo se constituye en la paz, ¿verdad? En nuestra relación con las cosas externas. Es decir, Cristo es la paz. La idea central de el Dios de paz es que Él traiga paz, ¿verdad? A todos y cada uno de nosotros. Ese es el trabajo del Señor. Cuando David, que es una figura de Jesucristo, él derramó mucha sangre, dice la Escritura, porque David era un rey conquistador, era un rey que echaba fuera, ¿verdad?, de la tierra que el Señor les había prometido a todos los pueblos paganos y a todos los pueblos idólatras, ¿verdad? Efectivamente, allí en ese entonces, pues la espada es la que funcionaba. Y a través de esta conquista, lo que hacía básicamente, ¿verdad? David es quitar todo el mal o echar todo el mal de esas naciones y todo lo que era abominación hacia nuestro Padre. Pero después de que efectivamente David hizo el trabajo de redención del pueblo, porque ya el pueblo comenzó a habitar en la tierra, vino un segundo capítulo de una figura de Cristo que es su hijo Salomón. Y Salomón, ¿verdad? Ahora lo que traía es paz, tranquilidad, quietud, reposo, provisión, abundancia a su pueblo. Por eso es importante, por ejemplo, leer las diferentes figuras de Cristo, ¿verdad? David, ¿verdad? Como el Cristo guerrero que vino efectivamente a eliminar toda la maldad cuando Cristo vino a este mundo. Y ahora tenemos nosotros la otra figura de Salomón, que es la figura del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para traernos ya la paz que conquistó Jesucristo. Así como Salomón vino para instaurar la paz, para instaurar la abundancia, para instaurar
la tranquilidad, el reposo a su pueblo, David evidentemente vivió días de guerra con su pueblo. Ahora Salomón vive días de cosecha. Pero ¿quién puso la base? La base puso David. Y ahora Salomón tenía que continuar con el propósito de Dios para el pueblo de Israel, que era el traer paz, el traer prosperidad, el traer seguridad. El Señor Jesucristo hizo el trabajo de redención. Ahora el Espíritu Santo continúa de acuerdo con el propósito de Dios, trayéndonos a nosotros paz. Y es por esto que una palabra tan pequeña como la que vemos al principio, y el Dios de paz, signifique tanto, porque el Dios de paz, ¿verdad? Tiene que ver directamente con el cómo yo estoy mirando y cómo yo me estoy relacionando con Dios y cómo ahora yo soy capaz de traer esa paz, de traer ese reposo, de traer esa provisión de Dios, esa sanidad a mi propia vida. Porque de lo contrario, si yo sigo percibiendo a un Dios como un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios de condenación, un Dios lejano, ¿cómo un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios de condenación, un Dios lejano, efectivamente me va a poder traer la paz, la seguridad, el equilibrio y todo lo que yo necesito? Ahora, para esto era necesario que el propio Dios pague todo lo que nosotros éramos incapaces de poder pagar. A eso es que llamamos gracia. Era necesario que el Dios de paz pague todo aquello que nosotros teníamos que pagar y que no podíamos pagar, para que efectivamente por gracia podamos recibir, ¿verdad?, esta obra preciosa de Jesucristo a nuestro favor y hoy podamos obtener los beneficios de vivir al Dios de paz y no vivir al Dios de la ira que normalmente hemos vivido. Pero lo lamentable de esto es que todavía muchas religiones y muchos hermanos inclusive, ¿verdad?, aún llamándose cristianos, todavía tienen más de una visión, ¿verdad?, del Dios de ira y el Dios de paz. Es por eso que el Espíritu quiere hoy un poco jalarnos las orejas y llevarnos a redefinir el concepto que nosotros tenemos de nuestro Padre. Pero la única manera como nosotros vamos a poder cambiar el concepto es conociendo a nuestro Padre a través de Jesucristo. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos conocer al Padre si no conocemos primero al Hijo. Es por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Cuando nosotros nos fijamos en Jesucristo, cuando nosotros nos fijamos en su obra, cuando nosotros repasamos efectivamente todo lo que hizo a nuestro favor, allí vamos a comenzar a entender que quien actuaba en Cristo realmente era nuestro Padre. Y ese es el Padre al cual tú y yo ahora debemos conocer. Ese es el Padre con el cual nosotros nos debemos relacionar para poder atraer paz, ya que la paz está en nuestro corazón. Ahora, el Dios de paz atrae paz a toda nuestra vida, porque la paz es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. La paz es una manifestación de nuestro Dios. Así que para esto el Señor tuvo que mostrar en su carne, o tuvo que venir en su carne, y además tuvo que cumplir, ¿verdad?, en los días de su carne toda la ley por nosotros. Él vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Tú has visto al Señor Jesucristo como tu obediencia? Pues sí, Cristo es nuestra obediencia. Yo no soy el obediente, Cristo es nuestra obediencia. Cuando Él efectivamente opera en nuestra vida, la obediencia de Dios está operando dentro de cada uno de nosotros. Así Cristo vino a cumplir toda la ley por nosotros, mostró toda obediencia y justicia. Él es nuestra obediencia, Él es nuestra justicia. Vino a hacer la voluntad de su Padre, vino a hablar y vino a hacer solo lo que su Padre le decía.
solo lo que su padre le decía. Es por esto importante versículos como este que hemos escuchado, porque a veces muchas doctrinas, ¿no es cierto?, nos dicen que nosotros debemos intentar imitar a Dios, porque el propio apóstol dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero fíjate, si tenemos que imitar a Cristo, Cristo no hablaba nada por sí mismo. Cristo no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que él hablaba y todo lo que él hacía, el Padre lo hacía en él. Así es como tenemos que imitar nosotros efectivamente al apóstol Pablo, así como él imitaba a Cristo. ¿Cómo nosotros imitamos a Cristo? Que nosotros tenemos que, ¿verdad?, aprender la palabra del Señor para que nada hablemos por nosotros mismos, que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor hace a través de nosotros, de tal manera de que ya no vivimos por nosotros mismos, sino por la vida que Dios ha puesto dentro de nosotros. Así es como nosotros efectivamente podemos imitar a Cristo. Es decir, Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él mismo haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el que vive y mora en nuestro espíritu. Así que él vino a hacer la voluntad de su padre, a hablar y hacer solo lo que su padre le decía. Él nada absolutamente hizo por sí mismo. Condenó al pecado en la carne. Eso es lo que Dios tenía que hacer para remover toda esta idea distorsionada que nosotros teníamos que efectivamente hacer. Es decir, el Señor tuvo que venir a acabar, a condenar al pecado en la carne, ¿verdad? Tuvo que cargar en sí mismo, como nosotros sabemos, el pecado de todos, entregándose en sacrificio voluntariamente a Dios por todas nuestras transgresiones. Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, en su cruz, no solo que pagó por nuestras faltas, sino que además juzgó ya toda nuestra maldad. Nos condenó en su cruz, nos mató en su cruz, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A ella llevó a su fin, además, a Satanás, al mundo y a la ley. Nos llevó a nosotros a su cruz en su cuerpo de carne, a la muerte, para acabar con nuestra primer creación. Juntamente con él después nos sepultó. Juntamente con él después nos resucitó. Nos hizo renacer en su resurrección juntamente con él y nos hizo sentar con él a la diestra del Padre. En esa nueva creación que somos, nos hizo ascender y ser glorificados con él. Ahora nos ha sido dado él de regreso como huésped eterno, su Espíritu Santo en el nuestro. Por medio de su cuerpo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo para presentarse con su propia sangre por nosotros a su Padre, que también ahora es nuestro Padre, para nuestra justificación e intercesión eterna. Así nuestro Señor y nuestro Padre quitó todo aquello que estorbaba, se interponía y distorsionaba nuestra visión del Dios de paz. Si lo conocemos y vemos ahora con los ojos de nuestro espíritu y no con los de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne, lo vamos a ver como lo que siempre fue, es y será el Dios de paz, que hoy es ciertamente nuestra paz.
Y es por eso importante, hermanos, que nosotros entendamos que este simplemente no es un deseo del apóstol. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo os haga aptos para toda buena obra. Es que para que efectivamente nosotros podamos ser aptos para toda buena obra, primero era necesario que Él quite todo lo que estorbaba para que nosotros no veamos al Dios de paz, sino que ahora, para que efectivamente Dios pueda hacernos aptos para toda buena obra, es necesario que primero veamos al Dios de paz. Porque de lo contrario, no vamos a estar capacitados para poder dejar actuar y permitir que opere esa vida de Cristo en nosotros. Porque todavía en nuestro corazón va a haber una barrera que va a dividir y no va a permitir, ¿verdad? Que efectivamente yo en mi conciencia sepa que he sido justificado delante de mi Padre por la obra de Jesucristo para dejarle hacer su obra. Porque siempre se va a interponer la deuda, siempre se va a interponer el pecado, siempre se va a interponer la acusación, siempre se va a interponer la culpa y todo lo que viene, y nunca el Señor va a poder operar como debe operar. ¿Por qué? Porque todo aquello tiene que ver directamente con la vieja creación. Es decir, yo aún estoy viendo la vieja creación cuando el Señor a quien ve ahora es a la nueva creación y quiere que yo también vea esa nueva creación para que efectivamente en esa nueva creación yo pueda recibir los beneficios de Dios y no en el viejo hombre. Muchos de nosotros queremos que la carne y la sangre herede, ¿verdad? Las cosas que son de Dios. Que la sangre y la carne hereden el reino de Dios. Y la Escritura nos dice clarísimos, hermanos, que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios. ¿Quién hereda el reino de Dios? El Espíritu. El nuevo hombre que está en nosotros, la nueva creación, es el que hereda el reino de Dios. Así que cuidado, nosotros estamos intentando, ¿verdad? Que la santidad, que la justicia, que todo lo que el Señor efectivamente nos muestra aparezca en nuestra carne mortal. No, no aparece. Porque en nuestra carne mortal pues ha sido desechada por nuestro Dios. En donde ya está toda la santidad, la justicia, la verdad y todo lo que Cristo es en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es que nosotros hoy recibimos todos los beneficios de lo que Dios es. Por esto es que la Escritura nos dice que más el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo, que es el nuevo hombre que está dentro de nosotros, ¿verdad? Vive por lo que el Padre le dice, no por lo que está sintiendo, no vive por lo que necesariamente ve a su alrededor, no vive por sus deseos, por sus emociones, no, sino vive por lo que el Padre dice. Y cuando nosotros recibimos las palabras de nuestro Padre, que son espíritu y son verdad, fortalecemos nuestro espíritu, nos volvemos fuertes en el hombre interior y vamos a ver que cuando el hombre interior se va volviendo fuerte, entonces la carne va disminuyendo. La Escritura nos dice que por el espíritu hagamos morir, frenemos las obras de la carne. Es decir, nuestro problema en la carne es que todavía nuestra carne obra, aun cuando ya está muerta, porque el Señor Jesucristo la crucificó en la cruz, pero nuestra carne todavía sigue obrando. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata esto? Que el espíritu, el hombre interior se fortalezca para que las obras de la carne mengüen y yo comience a ser más consciente de la obra de Cristo dentro de mí, lo cual efectivamente es lo que nuestro Padre desea y quiere para todos y cada uno de nosotros. Así que en esta misma dimensión del Dios de paz, me gustaría ver algunos versículos, posiblemente nos vamos a tomar hoy para un poco haber tocado solamente esta primera parte y seguir las próximas semanas con los otros temas, con los otros versículos que hemos leído, pero sí me gustaría
echar de todas maneras revisión a algunos versículos que de alguna manera nos fundamentan lo que hemos comentado sobre esta cualidad maravillosa de nuestro Padre, el Dios de paz que ya está en nuestro corazón. Colosenses 1:20 nos dice, por cuánto agradó al Padre, a nuestro Padre, por cuánto agradó al Padre que en Cristo Jesús habitase toda plenitud. Mira, primero esto es importante. Al Padre le agradó, el Padre quiso que en Cristo Jesús habitase toda plenitud. La pregunta es, si Cristo está morando en nosotros, pues en nosotros mora toda plenitud. Esto es lo que tienes que entender. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú podrías alguna vez soñar, ya está en ti. Ha sido instalado en ti. Claramente, ¿verdad? Aquí Colosenses nos dice, por cuánto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, toda la plenitud ya está instalada en tu espíritu. Por eso es que tenemos que estar clarísimos, hermanos. Este es el amor que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Dios ya puso todo en Cristo Jesús. Todo lo que efectivamente nosotros por la eternidad podríamos requerir o necesitar ha sido efectivamente instalado en Cristo Jesús y a su vez Cristo Jesús ha sido instalado por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Es decir, toda plenitud por Cristo Jesús está habitando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más estamos nosotros buscando? Es decir, solamente la ignorancia y el desconocimiento nos puede sugerir que le sigamos pidiendo cosas a Dios, cuando de alguna manera aquí la Escritura nos dice que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. Y efectivamente también le agradó que Cristo habitase en nosotros, por su Espíritu. ¿Quién dice la Escritura? ¿Cuál es la meta de Dios para nuestra vida? La meta de Dios para nuestra vida es que nosotros todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es cierto? Ese es el propósito. Ahora, ¿por qué dice Dios eso? Muy sencillo. Porque Dios ha puesto la semilla de Cristo en nosotros. Y cuando se pone una semilla con sus propias características, esa semilla va a crecer, va a dar un árbol y va a dar los frutos que efectivamente, ¿verdad?, contiene la semilla. El Señor ha instalado en nosotros a Cristo Jesús. El Señor ha sembrado a nosotros a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué tiene que efectivamente entonces crecer y dar a luz en nosotros? Todo lo que Cristo es. La plenitud de todo lo que Cristo es nuestro destino. Si lo queremos ver a perspectivas de futuro. Nuestro destino es la plenitud que Cristo es. Pero eso está sembrado hoy en nuestro corazón. Y ahora nosotros tenemos la perspectiva de enfocarnos en nuestro espíritu y efectivamente toda la plenitud que Cristo es, traerla a valor presente, traerla a nuestra experiencia actual. Y fíjate lo que dice el versículo que sigue en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Cristo, ¿verdad? Al Señor le agradó reconciliar consigo todas las cosas. Mira, Cristo que está instalado en nosotros es la garantía de que efectivamente todas las cosas entren en un proceso de reconciliación. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, recibimos en nuestro corazón a Cristo, no es raro que en poco tiempo frutos de amor, de paz, de seguridad, de tranquilidad y de muchas otras cosas que Cristo es, comiencen a ser nuestra experiencia. Y no es que nosotros estamos cambiando, no, es que la vida de Cristo está creciendo. Eso de que yo estoy cambiando, eso es una idea religiosa. No, Cristo está creciendo. Cuando Cristo está creciendo, los frutos de Cristo efectivamente van a ser evidentes en mi propia vida.
Así que por medio de Cristo el Señor reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjate, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la manera como Dios hace la paz con todas las cosas que están arriba, en el cielo y en la tierra, es mediante la sangre de su cruz. Es decir, Dios lo que nos está mostrando aquí nuestro Padre es que Él ha querido, por medio de la obra de Jesucristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Es decir, que todas las cosas, incluidos los seres humanos, tú y yo, sepamos que ya no hay deuda con Dios. Él ha decidido que la paga máxima de todo mi pecado o maldad y de toda la deuda que yo tenía con Él era la sangre de la cruz de Cristo. Es decir, es necesario que yo entienda que ya el Señor, por la sangre eterna de Jesucristo, quitó toda deuda que yo tenía con Él para que podamos nosotros tener paz para con Dios. Porque si nosotros seguimos creyéndonos deudores, porque si nosotros nos seguimos mirando incapaces delante del Señor, porque si nosotros nos seguimos viendo nada delante de Él, entonces es evidente que no vamos a poder tener una relación sana con el Dios de paz. Si Él mismo efectivamente por la sangre de Cristo pagó todas nuestras maldades en nuestra vieja creación. Ahora, no nos confundamos. En nuestro viejo hombre, en nuestra vieja creación, en nuestra carne no somos nada, somos basura, somos pecadores, somos indignos, sí, ahí sí. Pero la pregunta es, ¿quién tú eres ahora? ¿Sigues siendo esta carne o eres una nueva creación? Yo soy una nueva creación. Mi carne está todavía aquí y todavía efectivamente peco. Pero el Señor pagó todos mis pecados los pagó en la sangre de su cruz. ¿Para qué? Para que yo sepa que ese fue el pago eterno, suficiente por todas mis maldades y los pecados de los seres humanos. Entonces yo ahora, lo único que puedo recibir en mi espíritu es que la gracia de Dios, que el regalo de Dios, que la sangre de Jesucristo, que el sacrificio maravilloso de su amado Hijo, por supuesto me limpian de todo pecado y de toda maldad. Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Es por eso, hermanos, que tenemos que ver la obra de Cristo y la sangre de Cristo, porque la obra de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, tenían como propósito, uno de los propósitos, el pagar toda deuda que nosotros tengamos con Él. Es decir, yo estoy reconciliado con Dios. ¿Por qué estoy reconciliado con Dios? Porque Él pagó el precio por mí y por su amado Hijo Jesucristo. Recibo, lo acepto, lo creo, porque así es como voy a comenzar a conocer al Dios de paz. Colosenses 1:20. Mira lo que dice acá, Efesios 2:14, 16. Porque Él es nuestra paz. Otra vez, hablando de la misma perspectiva. Porque Dios es nuestra paz. Hoy, métete aquí esto en la cabeza. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. El momento en que Cristo entró en tu corazón, la paz entró en tu corazón. Ahora, que todavía no hayas echado mano de esa paz es otra cosa, ¿no? La paz ya entró a tu vida. Ahora es necesario que nosotros echemos mano de esa paz, porque Él es nuestra paz. Hablando en términos de división de pueblos, en división de personas, de divisiones de naciones, divisiones de culturas. Dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjate que esto hasta derrumba, ¿no?, lo que actualmente hoy está de moda, el feminismo. La bronca entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres. El feminismo, una pared intermedia de
de separación que no permite que efectivamente la sociedad de alguna manera pueda trabajar en conjunto como una solamente, con un solo sentimiento, con una sola fuerza. Pero dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está hablando evidentemente del pueblo judío y está hablando, ¿no es cierto?, del pueblo gentil. No olvidemos que para el pueblo judío antes el mundo se dividía en dos bandos, los judíos y los gentiles. Los judíos como el pueblo de Dios y los gentiles como todos los demás. Entonces era imposible que haya realmente comunión entre el pueblo de Dios, los judíos, y efectivamente los gentiles. Era imposible que haya esa comunión. Pero aquí el Señor lo que hace es que Él dice es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira, esto es muy importante, ¿no? Para muchas personas que todavía quieren someterse a la ley. Mucho ambiente religioso hoy que quiere someterse a la ley. Mira lo que dice aquí, aboliendo en su carne. ¿Quién abolió? Cristo abolió en su carne las enemistades. Además, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley que la gente quiere obedecer, pero no puede obedecer. Quiere obedecer, pero no puede obedecer. Aquí dice la Escritura que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya está abolido, la ley está abolida. Ahora, no está abolida la ley para que hagamos lo que nos da la gana. Está abolida la ley porque ahora nosotros tenemos la ley superior. Tenemos la ley del espíritu de vida que mora en nuestro espíritu, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la diferencia. La vida de Cristo, expresada y manifestada dentro de cada uno de nosotros, no necesita ley. La nueva vida que el Señor nos dio no necesita cumplir los mandamientos, porque es el cumplimiento de los mandamientos. La vida que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, ¿verdad? Es la sustancia misma de la ley de los mandamientos. De tal manera de que cuando yo tengo a Cristo como mi vida, tengo la vida que ya cumplió todos los mandamientos y ahora lo que esa vida tiene que hacer en mí es expresarse y manifestarse, dar los frutos de esa vida. Nada más. Así que el Señor abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira, hay una cosa importantísima que hay que entender. A la carne le encanta, a la carne le gusta, a la carne le encanta que haya ley. La carne ama la ley. La carne desea y anhela la ley. Pero la Escritura nos dice que para la manifestación del Espíritu no hay ley. ¿Cómo puede haber ley? Pues si es que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. ¿Cómo puede haber ley para el amor? ¿Quién nos puede condenar a nosotros porque amamos demasiado? Mañana usted se va preso porque ama demasiado a su esposa. No, no existe. ¿Sí? ¿Cómo puede haber ley porque usted tiene demasiado gozo? Usted no puede gozarse demasiado. ¿Cómo usted puede ser condenado porque tiene paz? Usted está condenado porque tiene demasiada paz, tiene demasiada paciencia. Usted está condenado porque tiene benignidad, porque es bondadoso. No existe, para esas cosas no existe ley. Y nosotros somos esa nueva cosa por Cristo. Y la gente todavía quiere someterse a la ley. Claro, la carne quiere someterse a la ley. La parte buena de la carne quiere someterse a la ley. La parte santurrona de la carne, la parte, y discúlpenme que diga, la parte hipócrita de la carne quiere someterse a la ley. Pero no puede. Pero el nuevo hombre, la nueva criatura, no necesita ley. Ahora, claro, la carne dice, no, es que entonces todos vamos a pecar. No, porque la nueva vida que yo tengo, y la Escritura nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. La Escritura mismo dice
que todo lo que es nacido de Dios no puede y no puede pecar. Muy bien, entonces si tú estás pecando, entonces es tu carne la que está pecando y el nuevo hombre está efectivamente oculto o no ha nacido de nuevo. Una de las dos. Entonces el nuevo hombre hay que dejarlo progresar. El nuevo hombre tiene que ir dando sus frutos. Es Cristo mismo. Mira, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, fíjate, qué maravilloso. Dios abole, Dios acaba con todas estas cosas, estas separaciones, que hombre, que mujer, que si es que una mujer puede ser pastora, que si no puede ser pastora, que si es que el hombre esto, que si es que la mujer es esto, cualquier tontería, todas cuestiones de la carne. Pero el Señor lo que ha querido es hacer de los dos un solo y nuevo hombre. Ese es el punto central. Un solo y nuevo hombre. Métete en la cabeza. Nuevo hombre, nuevo hombre, nuevo hombre. No el viejo hombre mejorado, no. Nuevo hombre, nueva creación, nueva persona, nueva criatura, nuevo hombre. Dios lo que ha querido de los dos hombres enemistados, es decir, de los religiosos y de los que no creen en nada, Dios ha hecho un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Qué maravilloso que es Dios. Es decir, Dios nos está mirando a nosotros que estamos peleando por esto, cuando Él ha hecho un nuevo hombre. Y a lo que Dios le importa no es ni la circuncisión ni la incircuncisión. A Dios no le importa ahora si es que estás cumpliendo la ley o no la estás cumpliendo. A Dios lo que le importa es si es que efectivamente en ti este nuevo hombre, esta nueva creación es un hecho. Porque si este nuevo hombre y esta nueva creación es un hecho, entonces pues ya tú tienes la vida que agrada a Dios y nada más. Este no es un tema de si cumplo o no cumplo. Este es un tema de que si tengo la vida o no tengo la vida de Dios. Si tengo la vida de Dios, Dios efectivamente me acepta como nueva persona, como nueva creación y como su hijo, y tengo todo para que se pueda expresar y manifestar todo lo que Dios es. Pero si no tengo la vida de Dios, pero tengo ley, pero tengo religión, pero tengo esto debo hacer y esto no debo hacer, pues tienes un problema, porque todavía sigues bajo la ley. Y hay que tener cuidado con eso, porque el Señor nos llamó a libertad, pero a una libertad en que no utilicemos la gracia de Dios como pretexto para hacer el mal, dice la Escritura, sino que utilicemos la gracia de Dios para que en nosotros se confirme la vida de Cristo expresándose y manifestándose a través de nosotros. Este último versículo que leí está en Efesios 2, 14 y 16. Romanos 5, 1 nos dice, justificados pues, justificados, pues, por la fe, Esto es muy importante que lo chequemos y lo leemos en su momento, ¿no? Porque justificados es una obra que el Señor hizo, es lo que Dios hizo para que nosotros podamos mirar ahora con otros ojos al Dios de paz. Pues es la consecuencia, justificados, pues, por la fe. La fe es la fe en Cristo, la fe en la obra de justificación que el Señor hizo a nuestro favor, es la que hace que tengamos nosotros paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la justificación que el Señor nos regaló, que Él alcanzó para nosotros, es la obra que Dios hizo a nuestro favor. Ahora pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, ¿entiendes? La obra de justificación que el Señor hizo es la que me da paz para con Dios. Si yo no conozco la obra de justificación que el Señor hizo a mi favor, no puedo tener paz para con Dios. ¿Por qué mucha gente sigue todavía en guerra con Dios?
porque no conocen, no han recibido la revelación de la obra de justificación, de la obra de redención y de salvación del Señor Jesucristo, pero por sobre todo la de justificación. Por eso dice aquí este versículo, justificados, pues, es decir, aquí para decir justificados viene efectivamente dando, ¿verdad?, una cantidad de versículos y de capítulos anteriores que lo que han hecho es demostrar que ya estamos justificados por Cristo. Ok, ya que Cristo me justificó, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que recibir, eso es lo que hay que asimilar, que yo ya estoy justificado por la obra de Jesucristo, por medio de la fe, yo recibo esa justificación. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjate, ¿qué es lo que nos trae la paz con Dios? El hecho de que yo reciba la justificación, el hecho de que yo entienda la justificación. Si el ambiente religioso no entiende la justificación que Dios ya ha practicado a mi favor, y lo único que yo tengo por la fe recibirla, entonces nunca voy a tener paz para con Dios. El Dios de paz solamente será para mí el tal cuando yo he recibido por revelación la justificación que Él ha practicado a mi favor en Cristo Jesús, y esa justificación la estoy jalando todos los días a mi favor. Hermanos, es muy importante que el Señor nos revele esta realidad para que nuestra relación con Dios sea una relación en la que le permitamos actuar, como hemos visto en los versículos que vamos a seguir la próxima semana, que le permitamos actuar en nuestra vida y que Él sea el que haga en nosotros, que Él sea el que nos haga aptos para toda buena obra. Pero Él no nos puede hacer aptos para toda buena obra si todavía no recibimos este sello de justificación, para que esa justificación sea la que me traiga paz para con Dios. Y ahora yo lo vea a Él como el Dios de paz. Y bajo esa figura yo le permita operar en mi vida para que Él mismo sea el que haga su voluntad en mí para su gloria y para su agrado. El Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.